Bienvenidos a Construyendo a Chispas. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y videojuegos. Y es que la IA y los videojuegos siempre han estado relacionados. A ver si pensáis que los malos de los juegos cuando te persiguen o te atacan lo hacen gracias a la fuerza del amor. Obviamente tiene que haber cierta programación que muchas veces está relacionada con la IA. Pero nos vamos a centrar en el juguete nuevo de la inteligencia artificial, la IA generativa, los modelos de difusión y los transformers. De hecho, tampoco vamos a centrarnos en cómo esta IA puede afectar al desarrollo de videojuegos, que también es un tema muy interesante, pero no es el que trato en este vídeo. Voy a tratar de predecir cómo la IA generativa puede afectar a la jugabilidad de los juegos. Pero antes, aclarar una cosa. Primero, que este vídeo, obviamente, está lleno de suposiciones, todas ellas fundamentadas en desarrollos que ya existen. Y segundo, no digo que a partir de ahora todos los juegos vayan a ser así. Generalmente las innovaciones suman. Seguirá habiendo juegos como los de ahora, quizás en su desarrollo sí que entre la IA generativa para agilizar algunas tareas de programación o de diseño, pero el resultado será un juego como los de ahora, y luego habrá nuevas posibilidades que aportará la IA a los videojuegos. Que es muy típico en cuanto aparece una nueva tecnología decir que a partir de ahora todos los juegos van a ser así. Me voy a centrar en dos aspectos: personalización y creación procedural. Vamos a empezar por lo que yo he llamado personalización. Y es que una de las cosas para las que se está usando actualmente los modelos de difusión es para tomar imágenes de videojuegos y modificarlas para darles otro aspecto. Si pasáis por cualquier foro de Stable Diffusion o de Flux, veréis que no es raro encontrar posts preguntando sobre el tema o mostrando trabajos en los que toman una pantalla de un videojuego y le cambian el look. Ahora, conseguir que esto ocurra en tiempo real por ahora es un reto. Llevando esto un poco más lejos, hace no mucho hice un vídeo donde hablaba de usar los modelos de difusión como motores para videojuegos. En el caso del vídeo lo habían hecho con el Doom. Posteriormente han salido más versiones para Counter-Strike, Mario Kart, juegos 2D de Atari. El problema de este sistema es que carece de la lógica del juego. Sí que es capaz de simularla de alguna manera, pero no es lo mismo. Lo ideal sería un sistema que uniera ambos casos. Y si bien no existe, las piezas están ahí. Por ejemplo, tenemos ControlNet que nos permite guiar la generación de un modelo de difusión. Por ejemplo, podemos decirle que los personajes tengan cierta pose, o pasarle un mapa de profundidad, o un mapa de normales, pasarle los contornos de lo que queremos que genere, y posteriormente sobre esas guías, usando un modelo de difusión, generar la imagen final. Para que os hagáis una idea, sería como si el render de la imagen lo hiciera una IA, que tampoco es una locura, puesto que ya hay plugins para usar en programas de diseño 3D la IA como render. Si además a esta IA le pudiéramos pasar un prompt o una imagen de referencia como input, podríamos llegar a tener unos niveles completamente personalizados como nosotros queramos. Y cuando hablo de nosotros, me refiero tanto a los jugadores como a los desarrolladores del juego. Seguro que a los desarrolladores se les ocurren mecánicas muy curiosas jugando con la variación del aspecto en tiempo real. Quizás en muchos años veamos aplicaciones para modificar el aspecto de juegos en tiempo real, incluso juegos diseñados para que les puedas cambiar el modelo de difusión que usan como motor visual y que personalice su aspecto. Si ahora mismo hay un mercado de skins, ¿quién os dice que en un futuro no hay un mercado para venderte prompts o loras para el modelo de difusión de tu juego favorito? Ya vamos a la segunda parte, la creación procedural. Voy a intentar aclarar el pequeño o gran lío que hay en internet con lo que es la creación procedural, porque se mezclan términos que son muy distintos. Es cierto que en los juegos suele venir todo unido bajo el paquete de generación procedural, y de ahí surge este lío. Así que vamos a distinguir entre procedural, parámetros y aleatorio. Procedural es muy sencillo. Significa que está creado siguiendo un procedimiento, una función o un algoritmo, como lo queréis llamar. Por ejemplo, este árbol que os muestro está creado de forma procedural. Para ello uso un algoritmo muy sencillo que lo que hace es llamar de forma recursiva
a una función que genera ramas. Siempre las mismas ramas. Aquí no hay nada aleatorio. Aquí es todo determinista. Lo único que cada vez que llamo a generar rama, reduzco el tamaño de la misma. Este es un procedimiento muy sencillo y muy simple que ahora vamos a ir mejorando. Como cada vez que genero un árbol no quiero andar cambiando el código de la aplicación, lo que hago es pasar parámetros para modificar cómo se genera este árbol. Para eso añado unos bonitos controles y ya puedo modificar el árbol como yo quiera, más o menos ramas, más o menos ángulo entre ramas, mayor o menor longitud, lo que yo desee. Y ahora viene el tercero en discordia, la aleatoriedad. Resulta que la realidad no suele ser una geometría perfecta, sino que tiene lo que podríamos considerar como ruido, imperfecciones y diferencias. Entonces, al ojo humano le resulta mucho más creíble un árbol con variaciones que un árbol geométricamente perfecto. Igual que nos resulta más creíble una mazmorra que tenga diferentes espacios con curvas, giros, que una que sea un pasillo recto sin ningún tipo de variación. Por eso lo que voy a hacer es a cada uno de los parámetros de mi función añadirle o restarle un pequeño valor aleatorio, produciendo una pequeña variación controlada, y este es un detalle importante. En la creación procedural la aleatoriedad está controlada y limitada. Podéis ver que el resultado es mucho más realista. Faltaría algún detalle más, pues por ejemplo que las ramas cuando llegan a cierto tamaño en lugar de ser marrones fuesen verdes y aparecería un árbol real, detallitos. ¿Y qué tiene que ver la semilla en todo esto? Resulta que en informática, quitando ciertas aplicaciones como la seguridad o ciertos usos matemáticos y científicos muy concretos, preferimos los números pseudoaleatorios a los números aleatorios de verdad. Y es una suerte, porque generar números aleatorios es un dolor de cabeza. La ventaja de los números pseudoaleatorios es que son repetibles. Siempre producen la misma secuencia de números. Esta secuencia se produce a partir de un número que se conoce como semilla. Misma semilla, misma secuencia de números. Diferente semilla, diferente secuencia de números. Simple. Eso tiene la ventaja de que si producimos un árbol que nos gusta, podemos volver a producirlo usando exactamente la misma semilla. Ahora es donde viene el girito de guión que nadie se espera. La IA generativa es un método procedural para crear imágenes o para crear texto o música o vídeo, lo que quieras. Tenemos nuestro algoritmo, que es el transformer o el modelo de difusión. Aquí habría que añadir los pesos del modelo que vamos a usar. Luego están los parámetros. Os pongo algunos en la imagen. Creo que el más conocido es el prompt. Y luego están los números aleatorios que están relacionados con la semilla, puesto que los modelos de lenguaje y de difusión también tienen semilla, y con la temperatura, que es un indicador de cuán aleatorio es la salida. De hecho, con temperatura 0, toda la aleatoriedad debería de desaparecer. Tengo un vídeo sobre este tema, os dejo abajo en la descripción el enlace, así como enlaces a otros vídeos de los que estoy hablando. También tendréis por ahí el botón de me gusta y suscribirse, por si queréis hacerlo. Ahí dejo caer la idea. De hecho, ya hay ejemplos usando modelos de lenguaje para generar escenarios. Por ejemplo, Mario GPT usa una versión de GPT-2 entrenada para producir niveles de Mario Bros. Podemos ver la IA generativa como un generador procedural hipervitaminado y con mucha más inteligencia, con capacidades para generar niveles, diálogos, música, sprites para videojuegos. El reto, por supuesto, no es que se puedan generar estas cosas, que ya se pueden, es que se puedan generar dentro de los parámetros que nosotros necesitamos. De hecho, la IA puede ser un complemento genial para dar más vida a nuestras creaciones. Por ejemplo, podemos tener un personaje con el que estamos dialogando. No es que la IA tenga que tomar el rol de ese personaje y hablarte sobre toda su vida. Puede ser que el personaje funcione como han funcionado muchos hasta ahora, con un script dialogado. Una conversación que está guionizada y escrita. Pero le podemos pedir a la IA que cambie esa conversación según ciertas condiciones del juego. Si estamos hablando con un personaje que te tiene que decir que las llaves para entrar a la cueva están en la tripa del dragón, no te lo va a decir igual si está enfadado contigo que si está contento y te considera su amigo. Le podemos pasar la línea de diálogo a la IA y que ella genere dos textos diferentes teniendo en cuenta estas condiciones.
Este tipo de complejidad puede llegar a dar comportamientos emergentes, es decir, comportamientos que aparecen por la interacción de los distintos elementos sin que nadie los haya programado. No esperéis que un personaje cobre vida y de repente intente dominar el mundo. No me refiero a eso. Simplemente que los personajes de los juegos, los personajes secundarios, se pueden convertir en agentes, cuya relación contigo no sea tan programática, sino que se genere sobre la marcha según ciertos parámetros, y por supuesto según ciertos límites que no les permita salirse demasiado del guión. En conclusión, resumiéndolo todo y sumando todos los puntos. La IA puede permitir hacer juegos con un nivel de personalización mucho más alto, donde el propio usuario puede usar prompts para personalizar distintos elementos del juego y adaptarlo más a lo que a él le gusta, y al mismo tiempo permite llevar la generación procedural a elementos del juego que hasta ahora no la podían tener, como pueden ser los diálogos, las imágenes, los sonidos, incluso quizás puede que cosas como misiones secundarias. La IA es capaz de programar, y si le damos un sistema muy sencillo para configurar estas misiones, podría llegar a crear sus propias misiones. Combinando estos dos puntos, se puede llegar a que dos personas jueguen al mismo juego, pero su experiencia sea completamente personalizada. De verdad, tengo muchísimas ganas de ver qué son capaces de hacer los creadores de videojuegos con estos nuevos poderes, con estas nuevas creaciones procedurales aumentadas. ¿Cuál es el problema de todo esto? Aparte del problema de lograr crear todo el flujo de trabajos para que varias IAs colaboren y creen este tipo de elementos. Pues la capacidad de cómputo. Es difícil que esto se ejecute en el ordenador de una persona. Y es que todos los gamers piensan que tiene un ordenador potente hasta que intenta ejecutar Llama 3 con sus 800 GB de VRAM que necesita. Así que es posible que esto nos haga dependientes de la nube y plantear el problema de siempre. ¿Qué pasa cuando estos servicios desaparecen? ¿Nos enfrentaremos a juegos cada vez más y más efímeros? El futuro lo dirá. Espero que el vídeo os haya gustado, que os haya parecido interesante. Si es así, darle a me gusta, dejar un comentario, suscribiros. Muchas gracias por verlo. Nos vemos.